Buenas tardes. Antes de iniciar la plática que concierne a quien habla, se presenta un caluroso agradecimiento de afecto y admiración al doctor Antonio Luis González Navarro por haberme invitado a compartir esta experiencia académica y la institución de la cual él es regente, que es Eureka. El título del conversatorio que me ha correspondido se define del siguiente modo: debido proceso ius fundamental, núcleo esencial y su ensamblaje en la cláusula del Estado constitucional. Teniendo presente el contenido de ese título, entonces se van a desarrollar los siguientes capítulos para darle desarrollo. Los capítulos entonces atienden al siguiente orden. 1. Debido proceso ius fundamental. 2. Núcleo esencial del debido proceso ius fundamental. 3. El núcleo esencial del debido proceso ius fundamental y su ensamblaje en la cláusula del Estado constitucional. 4. Unas ilustraciones. 5. Una conclusión. 1. Debido proceso ius fundamental. Entonces, para explicar este primer acápite, denominado de esa manera, debido proceso ius fundamental, busca a partir de estos tres factores semánticos establecer la definición de lo que concierne a eso que se denomina habitualmente por parte de la abogacía penal y en términos generales en la dinámica de la jurisdicción como debido proceso, como derecho fundamental o debido proceso como posición ius fundamental o simplemente debido proceso ius fundamental. Entonces, esta expresión compleja se demarca por los factores lingüísticos. 1. Debido. 2. Proceso. Y 3. Ius fundamental. ¿Por qué es debido? ¿Por qué al proceso debido se le denomina de esa manera en el Estado constitucional? Entonces aquí hay que tener en cuenta las siguientes ideas que permiten una conceptualización de lo que significa en ese contexto constitucional lo debido. Entonces, debido implica: 1. Debido en el derecho constitucional contemporáneo, aquel que aproximadamente parte de la segunda mitad del siglo XX, ha siempre hecho equivalente la expresión técnico-constitucional debido como justo. Entonces, en la teoría general de la Constitución, al instalar el proceso jurisdiccional y en general cualquier otro proceso, no importando su naturaleza, lo debido comporta justicia, lo debido comporta corrección, lo debido comporta legitimidad. Entonces, esta primera idea que implica lo debido hace que el proceso se identifique siempre que el proceso sea justo, correcto o legítimo. Lo justo, lo correcto o lo legítimo en
el derecho constitucional contemporáneo son expresiones equivalentes, es decir, son sinónimos. Entonces, un proceso debido indica la idea de un proceso justo, y esto es lo que va a definir el tránsito en el derecho constitucional de un ideario escolástico positivista o iuspositivista a un ideario ya no tan escolástico y riguroso como el anterior, que corresponde a una especie de neo-iusnaturalismo. Neo-iusnaturalismo cuya exigencia es la justicia para el caso, en contraste con el iuspositivismo, que exige la justicia de la norma, aunque la justicia de la norma pueda resultar incompatible a la justicia concreta que requiere el respectivo conflicto normativo en términos de manifestación de solución por parte del sistema jurídico. Y aquí, que entonces lo debido sea justo. 2. Debido también significa, y aquí al lado de lo justo, de lo correcto, de lo legítimo, una deuda de proceso, pero una deuda de proceso con justicia. Entonces se entiende que esa deuda, naturalmente la expresión debido, la acogen los instrumentos a nivel mundial para darle a entender a los estados parte de esos instrumentos que, aparte del proceso enfocado desde lo justo, ese proceso, como consecuencia del devenir histórico, le exige una deuda, un débito que el Estado debe asumir en favor de la persona humana. Así pues, que lo debido también significa un deber, una deuda de la institucionalidad jurídico-estadual con relación a la persona humana. De modo que debido significa proceso con una deuda constante, continua, asidua de justicia, lo cual quiere decir, en el Estado constitucional, que esa adjetivación que permite que lo debido opere como un sustantivo, ¿no? Por esa adjetivación al lado de otro sustantivo, sea un concepto constitucional reforzado, rematerializado, reconceptualizado, si se quiere reconstitucionalizado, ¿no? El más fuerte de los esquemas en el lenguaje técnico jurídico. Entonces, ese debido proceso como justicia y como deuda de justicia es lo que significa esa primera expresión de lo que implica ese concepto constitucional denso, espeso, que implica debido proceso constitucional. Ahora, proceso, ¿no es cierto? Lo justo aquí está relacionado con el proceso. Entonces, desde el Estado constitucional, el proceso refleja lo siguiente. 1. Que se trata de un método. 2. Que ese método consiste en etapas. 3. Que ese método refleja en las etapas subfases condicionados, aquí sería el cuarto factor, a tiempos procesales, y en quinto lugar a condiciones, exigencias, presupuestos, obligaciones, facultades, cargas, deberes y derechos. Entonces, el proceso que implica con una concepción general que se inicia y se finaliza una metodología desde el ámbito jurídico, explica entonces la idea de un inicio que progresivamente
se va acercando a una finalidad, que es la emisión de una decisión normativa de carácter jurisdiccional. Y el proceso, en el ámbito del constitucionalismo contemporáneo, ya no es un proceso ideado, programado y diseñado en la manera rigurosa e irrestricta del proceso visto desde el positivismo como escuela filosófica y además como ideología constitucional que acogió este modelo bajo el esquema del imperio de la legalidad para definir que un proceso como método exclusivamente atendía a las regulaciones normativas que acababan y agotaban lo procesal en un texto normativo codificado o escrito, y que más allá de esa escrituralidad no podía darse la afirmación de la existencia de un proceso de rango no escrito o que pudiese tener contactos o retroalimentarse con un proceso que no estuviera esquematizado con un carácter riguroso en normas de carácter escrito, es decir, en códigos procesales penales. Entonces, el proceso viene a identificar un método. Un método es un medio, un método es una técnica. Y aquí este segundo punto que hay que tener presentes para definir que el proceso, siendo una técnica, un instrumento, un medio, una herramienta, una taxonomía dinámica, se trata de un artefacto jurídico que debe subordinarse al principio y la prevalencia de la persona humana. Entonces, proceso es método. 2, como método es una técnica dinámica. Y 3, como técnica es un artefacto que se encuentra subordinado al paradigma antropológico del ser humano, y no a la inversa, que tenga que ser el ser humano quien se sojuzgue o llegue a ocupar un segundo plano en comparación con el método. Entonces tenemos núcleo del concepto de proceso y llevamos 2 términos del concepto complejo debido proceso ius fundamental. Ahora se ofrecerán unas pinceladas conceptuales de lo que significa ius fundamental. De esta expresión constitucional se tiene que decir lo siguiente. 1. Ius es recto, es decir, derecho. Y aquí lo ius, en su etimología, en su origen como recto, como derecho, no puede confundirse con lo lex, lo legal, la mera legalidad. Entonces fíjense esta primera expresión ius, que está como prefijo o al lado de la expresión ius fundamental. Entonces, en primer lugar, tenemos que el debido proceso, como proceso justo, tiene un refuerzo conceptual a su vez en esta expresión ius que acompaña lo fundamental como rectitud. Y aquí entendida esa rectitud desde el plano del derecho romano, incluso del derecho romano republicano en adelante, entendiendo rectitud como corrección o como justicia. Entonces fíjense que aparece en la idea de debido proceso como rectitud una connotación adicional de exigencia de justicia
modernamente también de corrección o legitimidad, que a su vez demarca la necesidad y el afán que en ese momento se tenía por parte del mundo jurídico a través de instrumentos y tratados de definir que el proceso a partir de los paradigmas de la filosofía del derecho que provenían a su vez de la filosofía general entreveían un cambio en el modo de concebir el proceso. Entonces fíjense que el proceso en estos términos, desde el punto de vista de su percepción conceptual, es doblemente justo. Y se dijo al principio que era una deuda histórica y permanente, que jamás el Estado va a poder solventar, porque es una deuda precisamente continua, ininterrumpida, asidua. Entonces aquí debemos definir que lo debido junto a lo ius es un doble refuerzo de exigencia de las necesidades del principio de justicia que van a definir la solución jurídica de los conflictos normativos. Eso no es gratuito, porque fue un mensaje jurídico universal para entender que los estados partes, es decir, todos los sistemas jurídicos posibles, cambiaran la ideología, la filosofía, la política, la juridicidad de cómo se comprende y se entiende el proceso a partir de esa mitad del siglo pasado. Entonces, por esa razón es que casi todos los conceptos en derecho constitucional responden a la idea de su reconceptualización, de su rematerialización, de su reconstitucionalización. Fíjense, el afán ante las injusticias del pasado conllevó a realizar una nueva denominación desde lo normativo jurídico a una institución como el proceso, para darle una exigencia que refuerce los niveles y grados satisfactorios de justicia para que no vuelvan a repetirse en el pasado esos ámbitos de injusticia incluso intolerable, en términos de Gustav Radbruch, término que utiliza en su texto de Filosofía del Derecho, un opúsculo, para evitarlos y que jamás se vuelvan a repetir, y estamos hablando en el ámbito del proceso jurisdiccional. Entonces, ius, como primera manifestación de lo ius fundamental, implica rectitud. Rectitud contemporáneamente entendida, una vez más, como justicia, como corrección y como legitimidad. Ahora, la expresión es ius fundamental. Entonces, ya he explicado lo que significa ius. Viene lo fundamental. Miren lo interesante y lo explicativo que resulta acudir al origen y a la estructura de esta expresión fundamental, al lado de lo ius. Fundamental significa decir el fundamento, manifestar lo que se funda. Entonces miren, funda y mental. Lo mental implica no un raciocinio como mente no, sino una dinámica o actividad de fundar. Eso es lo que significa la terminación mental. Como dinámica de origen, de creación, de surgimiento, de génesis, de principio, es que se crea la idea que todo lo que ofrece la producción, el nacimiento de la institucionalidad normativo-estatal es el hombre. Por esa razón, la forma aristotélica relacionada
con esa manifestación que prevalecía incluso sobre la materia, se invirtió para definir que la forma jurídica, así como se entendió en los paradigmas que llegaron a tener vigencia y que lamentablemente en ciertos órdenes jurídicos se tienen, en el cual se percibía el aparato jurídico y del Estado como la forma por excelencia que podía resolver cualquier tipo de problema normativo, y esto hacía que debido a esa calidad nomológica tuviera que poder admitir la idea de la subordinación de las personas. Es por esa razón que en esos modelos se denomina a la persona jurídica o sujeto jurídico, entendido como subjectum iuris, que significa lo que está debajo del derecho. En estos modelos, que son propiamente iuspositivistas, naturalmente el ser humano no ocupaba una prevalencia en relación con el artefacto del derecho y del Estado. Después de todos los conflictos que se originaron a partir de los abusos definidos en la actividad de la jurisdicción global, terminó entendiéndose que debía invertirse esa relación, y esa idea de subjectum iuris, de sujeto jurídico en el sentido decimonónico, además que es un invento alemán de finales del siglo XIX, hacia 1870, esa expresión que incluso había tenido una aparición muy tímida a principios del siglo XVI también en el derecho civil alemán. Entonces se invierte ese binomio en el sentido de su orientación jerárquica y hace que en los contextos de los sistemas jurídicos actuales se defina lo antropológico como preeminente creador, dador de nacimiento a la institucionalidad jurídico-normativa, que desde entonces, al menos desde el plano teórico, tendría que someterse a ese ideario de lo humano que parte en los instrumentos o tratados y en los derechos constitucionales actuales del principio o fundamento de la dignidad humana, que es como decir un equivalente al reconocimiento del principio de la persona humana. Entonces, teniendo en cuenta ese cambio, ese reconocimiento que trae de nuevo ese concepto de la persona como dadora de vida, de existencia a lo institucional, es que los modelos jurídicos tienen un cambio, una transformación, y esto los convierte en esquemas altamente sensibles, altamente modificables y modulables. Tanto ha sido la modulación, que es muy conocida, una de ellas, que es la aplicación bajo cualquier óptica de decisión normativa del principio test de la proporcionalidad, que es un principio test de rango constitucional. Entonces, el debido proceso es ius fundamental, en tanto que lo ius es lo recto. Esa expresión fundada, denominémoslo de esa manera, es fundar, y lo mental con la que termina esa expresión es que decir. Entonces fíjense que cuando se realiza la conexión entre lo ius, lo fundar, y lo mental, se precisa lo siguiente, y es que la persona humana dice lo fundado, es decir, decide la constitución de la institucionalidad jurídico-normativa. ¿Y lo hace de qué manera?
de manera recta o con justicia. Eso es lo que significa ius fundamental. O en todo caso, si se quiere, derecho fundamental, porque es viable naturalmente hacer esa identificación, dado pues que es, digámoslo así, su traducción en el término de ius. Entonces, es equivalente decir derecho al proceso constitucional, debido proceso ius fundamental, o debido proceso como derecho fundamental. Entonces esto es importante tenerlo presente, porque las denominaciones jurídicas tienen su importancia histórica, pero no solo desde esa perspectiva, sino que permitió esa denominación una evolución en la manera como desde la mitad del siglo XX fueron tratados en las transformaciones propias de lo jurídico, lo que significa el proceso justo, recto, fundamental, que construye, que decide, que dice el ser humano. Ante ese cambio, ya decir proceso jurisdiccional no sería suficiente, salvo que ese proceso jurisdiccional se identifique con un proceso jurisdiccional constitucional, esto es, debido proceso ius fundamental. 2. Núcleo esencial del debido proceso ius fundamental. Entonces, este segundo capítulo, ya definido lo que implica a través de su caracterización el debido proceso ius fundamental, demarca la necesidad de identificar cuál es esa matriz, cuál es ese centro, cuál es el alma, el espíritu que identifica con precisión, con un mínimo de exactitud, ese debido proceso ius fundamental. Entonces, precisamente de eso trata la idea de núcleo esencial del debido proceso ius fundamental. Ahora, vamos a partir de lo siguiente. Fíjense aquí que núcleo esencial es un término redundante en principio. Sin duda que todo lo que es esencial es nuclear, todo lo que es nuclear es sustantivo, es material, en todo caso es que céntrico, aquetrónico, esencial. Eso, una vez más, es una advertencia como la que se definió en el apartado anterior, manifestado en términos de la reconceptualización, ¿no es cierto?, de la rematerialización o la reconstitucionalización del lenguaje constitucional. Y aquí viene una manifestación en esos términos. Núcleo esencial es ciertamente un concepto constitucional rematerializado, reforzado, reconceptualizado o reconstitucionalizado. ¿Y por qué razón se insiste en los términos constitucionales ese reforzamiento? Precisamente, una vez más, para hacer un llamado ininterrumpido del cambio que se produjo a través del constitucionalismo contemporáneo, que debe advertir y siempre realizar esos llamados de atención frente al pasado del proceso jurisdiccional, para definir que ha cambiado, que los esquemas, las instituciones son morigeradas
y que además de ello se han acrecentado. Entonces, por esa razón es que en cualquier sistema jurídico con una constitución material es viable realizar este tipo de instalación en la tecnología normativa de conceptos densos, espesos y complejos, es decir, redundantes, como este que corresponde al núcleo esencial. Es como decir derecho justo. Hoy es redundante, sin embargo esa adjetivación se sustantiviza al igual que lo jurídico estrictamente hablando, para entender que el derecho es justicia, es decir, la justicia justa. Eso es redundante, pero es una necesidad en el derecho constitucional contemporáneo como ideograma, como filosofía que se proyecta en toda la dinámica de la actividad del Estado jurisdiccional. Entonces, teniendo eso presente, el núcleo esencial, como se ha visto en la justicia constitucional interna y en otros sistemas jurídicos del continente y en Occidente, en Europa, se ha establecido que el núcleo esencial es, uno, aquella parte del derecho fundamental que le permite identificarse con su mínimo vital de existencia. Dos, que ese núcleo fundamental es intangible. Tres, que ese núcleo fundamental o núcleo esencial tiene unos componentes mínimos. Cuatro, que frente a esos componentes mínimos, si llegase a modificarse negativamente, a anularse, neutralizarse, extinguirse, ese contenido nuclear podría degenerar en la negación del propio núcleo esencial, es decir, el mínimo vital del derecho, y por tanto la desaparición o el estancamiento del respectivo derecho fundamental o posición ius fundamental. Quinto, que al lado del núcleo esencial existe un sector que rodea ese núcleo, ¿verdad? Este es el núcleo, este puño, y a su lado entonces aparece un sector que se ha denominado sector periférico o extensivo del derecho fundamental. 6. Es sobre el sector periférico del derecho fundamental sobre el cual pueden recaer intromisiones, intervenciones e injerencias, siempre que estas intromisiones e injerencias sean sometidas al escrutinio constitucional del principio 3 de proporcionalidad. 7. Única y exclusivamente, esas intervenciones pueden llegar a afectar al modelo que rodea el núcleo esencial, es decir, al sector periférico, pero está rotundamente vedado que el núcleo esencial sea intervenido con cualquier decisión jurídico-estadual, a no ser que sea favorable. De lo contrario, es intocable, intangible ese aspecto nuclear del derecho. Entonces, de estos criterios conceptuales que caracterizan la idea de núcleo esencial, se debe decir entonces lo siguiente, y es que todo derecho fundamental, toda posición ius fundamental, todo derecho constitucional del ser humano tiene un núcleo, y ese núcleo, que se denomina núcleo duro también, es intocable y que tiene, que es lo que importa aquí, un contenido identificable. Y ese contenido es el que permite la ejercitabilidad de la respectiva posición ius fundamental. Pues bien, teniendo presente
esta descripción de lo que significa el núcleo esencial, vamos entonces ahora a entrar en la identificación de ese núcleo esencial, pero relacionado con el debido proceso ius fundamental. Y aquí se debe partir de lo siguiente. Frente al debido proceso ius fundamental existe un núcleo esencial general y un núcleo esencial específico. Una vez más, frente al debido proceso ius fundamental existe un núcleo esencial general y un núcleo esencial específico. Núcleo esencial general. El núcleo esencial general es aquel que se manifiesta en el contenido mínimo del debido proceso ius fundamental a partir de su asunción en el interior de esta estructura de otros derechos fundamentales o posiciones ius fundamentales que encarna, con los que inevitablemente tiene que identificarse para que exista un mínimo de derechos y de garantías que generen la idea de lo que significa un debido proceso en términos constitucionales como debido proceso ius fundamental. Entonces, aquí ordinariamente en la alta administración de justicia constitucional lo que se enfoca como el paradigma del núcleo esencial general es la totalidad de ese mínimo contenido que hace vital, que hace posible la vigencia y validez jurídico-constitucional del proceso debido para entrever toda la gama de derechos y garantías que mínimamente se estipulan en la norma constitucional 29 del derecho interno. Entonces, allá aparece el derecho de defensa, el derecho a probar, el derecho a la contradicción, el derecho a un plazo razonable, el derecho a la doble instancia, el derecho a la exclusión de la prueba inconstitucional e ilícita, etc. Entonces, todo ese programa, según la justicia constitucional interna, es la que permite la identificación de lo que significa el núcleo esencial del debido proceso ius fundamental. Sin embargo, cuando se hace un ejercicio en términos de una pretensión procesal en el decurso del trámite del proceso debido jurisdiccional, es muy reconocible que surjan dificultades cuando se procura sintetizarle o explicarle a la jurisdicción una alegación relacionada con una conculcación al debido proceso jurisdiccional, al debido proceso penal. Es muy complicado hacer un juicio de valor, de inconstitucionalidad de determinadas decisiones jurídicas que asume el Estado penal en el decurso del proceso metodológico que se diseña mínimamente a través de su codificación. Entonces, cuando se realizan discursos con relación a la afectación de esta posición ius fundamental, existen dificultades en el momento de plantear la exactitud de la vulneración en términos del núcleo esencial. Por esa razón es que el núcleo esencial general, aunque es de vital importancia, no contribuye y no facilita la labor del emisor jurídico que busca que se
que se le conceda lo que pretende procesalmente en términos del desconocimiento de este derecho fundamental al proceso justo. Es por esa razón que existe el debido proceso especial, en este caso, el núcleo esencial del debido proceso jurisdiccional en general. Pero en este caso, pues, estamos hablando del debido proceso jurisdiccional en el ámbito penal. Sin embargo, el aspecto nuclear que se va a hacer explícito a continuación, naturalmente aplica a cualquier jurisdicción, a cualquier proceso, sin importar su clase o naturaleza. Bien. Entonces, el núcleo esencial especial del debido proceso ius fundamental está compuesto por tres elementos: el núcleo esencial especial del debido proceso ius fundamental está conformado por tres elementos. El primero, método. El segundo, diálogo. El tercero, justicia. Entonces, esta tríada es lo que ofrece el núcleo esencial del derecho fundamental al debido proceso. Y por tanto, 1, es intangible. 2, no puede ser sujeta a intervenciones. 3, no puede asumirse contra este núcleo trial intervenciones en la manera de cambios desfavorables, neutralizaciones, anulaciones o disminuciones o extinciones que degeneren la naturaleza de la relación de estos tres elementos. 4. Este mínimo trial refleja el mínimo de vida que permite que ese derecho fundamental al proceso debido tenga existencia, pueda respirar, pueda dinamizarse. 5. Que el debido proceso, con estos tres elementos, es ejercitable. Ahora, estos tres elementos, ya por otro lado, tienen una relación lógico-analítica. Una relación lógico-analítica implica, 1, que los tres elementos para justificar una decisión normativa de la jurisdicción tienen que concurrir plenamente todos. 2, a falta de uno de los elementos, de 2, o en el peor de los casos, de todos. En esa dinámica de la jurisdicción, cuando se asumen decisiones, si llega a ocurrir esto, el contexto será de inconstitucionalidad. 3, pues esa inconstitucionalidad se reflejará ¿en qué? En que se disminuye, se ignora o se extingue en la aplicatividad de las decisiones del debido proceso penal de cualesquiera de estos tres elementos. Y eso redunda precisamente en su contrariedad con el modelo axiológico y teleológico de la Constitución. Entonces, lógico-analíticamente implica una dinámica análoga a la que se realiza con la conducta punible en términos de la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad.
Si la conducta es típica, antijurídica, pero no reprochable penalmente, pues sencillamente no se da la idea del modelo de conducta punible. Si el comportamiento penal es típico, antijurídico, o corrijo, típico, pero conforme a derecho, pues tampoco habrá lugar a la imposición de una consecuencia de carácter punitivo. Y si por supuesto es ausente la tipicidad, pues naturalmente y menos estaría hablándose de comportamiento penalmente reprochable. Entonces, esa es una dinámica lógico-analítica. Lo propio ocurre aquí con método, diálogo y justicia. Uno de los factores o elementos que llegaren a faltar en esta estructura triádica dan al traste con el núcleo esencial del debido proceso y es fundamental. Quizás se hable de proceso, pero no de proceso constitucional. Bien. 3. Núcleo esencial del debido proceso y uso fundamental y su ingreso o instalación o ensamblaje a la cláusula del Estado constitucional. Entonces, aquí se van a realizar las siguientes reflexiones. En primer lugar, el Estado constitucional parte de la idea de la superioridad de lo humano frente al aparataje jurídico estadual. 2. En segundo lugar, el Estado constitucional obedece al criterio del diálogo o de la comunicación ininterrumpida o continua en todos los escenarios de la vida y particularmente en la faceta de la actividad jurisdiccional. 3. Que esa dialogicidad o esa materia comunicativa se trata de una posesión y uso fundamental de la persona humana como derecho al diálogo, que como derecho humano se refleja a través del derecho a ser oído. Entonces, en estas circunstancias, el Estado constitucional asume estos mínimos criterios y los instala junto con la idea de debido proceso y uso fundamental en lo que se conoce como la cláusula del Estado constitucional, que se conforma de la siguiente manera. Cláusula del Estado constitucional, que es igual a cláusula del Estado social, constitucional, democrático y de derecho. ¿No es cierto? Entonces esa es la ecuación constitucional de ese modelo de Estado que es urgente, que surge, que se origina a partir de la segunda mitad del siglo XX y que se conforma a partir de esas categorías. La categoría de la cláusula, la categoría del Estado, la categoría de lo social, la categoría de lo constitucional, la categoría de lo democrático y la categoría de lo jurídico. ¿Y por qué categoría? Porque precisamente el concepto de Estado constitucional va a discernirse en estos categoremas. Esto es como decir,
conducta punible se discierne en 3 categorías. Bueno, lo propio ocurre con la ecuación del Estado constitucional en ese entendido. Y esta cláusula del Estado constitucional también representa una idea de núcleo esencial que se encuentra reflejado por cada uno de los categoremas ya mencionados y que pueden develar si una decisión normativa asumida por el Estado o en particular por el Estado penal es consecuente o no con el programa constitucional establecido en cualquier sistema jurídico. Entonces fíjense que la cláusula del Estado constitucional va a reflejar una dimensión en esas 6 categorías que también se conforman a través de una lectura lógico-analítica, entendiendo que ante cualquier problema de carácter normativo, si no concurren las 6 categorías, si faltare una, varias o todas, estaríamos entonces en presencia de la asunción de una decisión normativa contraria a la norma fundante básica. Entonces, este modelo de la cláusula del Estado constitucional, con esas categorías, pues naturalmente va a permitir por sí misma plantear, realizar, desarrollar y solucionar juicios de valor que permitan resolver controversias donde se vean involucradas las posiciones fundamentales de los sujetos humanos frente a decisiones enmarcadas y dimanadas por parte del Estado en general y en particular del Estado penal. Entonces, ese modelo del Estado constitucional, pues naturalmente tiene que verse recibido por la idea de debido proceso ius fundamental. El debido proceso ius fundamental, para que pueda comprenderse en todo el marco de la sed y exigencia de justicia que requiere, debe instalarse en cada una de las categorías que se relacionan con el Estado constitucional. Ahora, esto no significa que no se pueda realizar un ejercicio independiente con los 3 categoremas que conforman el núcleo esencial especial del debido proceso. Más adelante se trabajará con ejemplos donde única y exclusivamente se hará alusión a esos 3 elementos del núcleo esencial especial del debido proceso ius fundamental. Es decir, que tiene el pretensor procesal 2 opciones. La primera, puede trabajar a través del esquema trial del núcleo esencial especial, o puede trabajar ese esquema trial ensamblándolo con la cláusula del Estado constitucional. En este capítulo se está haciendo mención es precisamente a este factor. Entonces, esa conexión que debe tener el núcleo esencial especial del debido proceso ius fundamental con la cláusula del Estado constitucional va a formular lo siguiente: que el debido proceso ius fundamental va a entenderse como 1. Debido proceso ius fundamental clausular. 2. Debido proceso ius fundamental estadual. 3. Debido proceso ius fundamental social.
4. Debido proceso ius fundamental constitucional. 5. Debido proceso ius fundamental democrático. 6. Debido proceso ius fundamental jurídico. Entonces, fíjense que la denominación de lo clausular en términos de Estado constitucional va a permear el debido proceso ius fundamental como cláusula del Estado social, constitucional, democrático y de derecho. Fíjense que ese ensamblaje es de la mayor importancia y operan uno y otro, se reitera, lógico-analíticamente. Ahora, ¿qué significa que el debido proceso ius fundamental sea clausular? Significa lo siguiente. 1. Cláusula implica cerramiento. Cláusula es una expresión que en el derecho constitucional se toma de clausus como expresión rescatada en la jurística medieval para entenderla en la ley de los contratos, ¿no?, que se le denominó cláusula a cada uno de los pactos que acordaban los negociantes o las partes en determinado negocio jurídico, y se le denominó a esos pactos clausus o cláusula para entender que ninguno de los pactantes podía retractarse o desconocer el contenido de lo pactado y que quedaba cerrado de manera indiscutible, perentoria y definitiva y para siempre, naturalmente en términos de la duración del negocio jurídico. Entonces, esa idea de lo clausurado medieval se toma en la primera mitad del siglo XX y se construyen en el ámbito constitucional y en la filosofía del derecho cláusulas que rescatan y van a reflejar improntas que aseguren, que garanticen, que consoliden posiciones iushumanas de las personas en términos constitucionales para entender que lo que llegase a plasmarse en términos de la cláusula del Estado constitucional era irrevocable, no podía reformarse ni modificarse desde el plano negativo, no podían resultar ni siquiera anulaciones, neutralizaciones o extinciones de los contenidos jurídicos definidos constitucionalmente a través del paradigma antropológico de lo constitucional. Entonces, esa visión hace rescatar ese término clausular, entonces entendido como cerramiento. Esa es la primera idea. 2, la segunda, esa cláusula implica que el cerramiento se dirige a evitar que el constituyente primario, incluso que además un constituyente universal en términos de la elaboración y expedición de tratados o instrumentos, y sumado a ello, que el constituyente derivado a través de actos legislativos llegue a abordar modificaciones, transformaciones, cambios, neutralizaciones, anulaciones, extinciones al contenido nuclear de todo el programa constitucional que fue elaborado a partir de un modelo de hombre, un modelo de sociedad y un modelo de poder. Entonces la idea que se encarnó allí es que ese modelo de hombre, ese modelo de sociedad y ese modelo de poder no podían permitir una transformación o desaparición por parte ni del Estado ni del constituyente primario interno o internacional, si era el caso. De manera que la cláusula lo que hace es blindar, cierra
todo el ideario constitucional para impedirle a esos actores mencionados que lleguen a enfocar intereses de carácter negativo de tal manera que las conquistas constitucionales logradas a través del reconocimiento, regularmente en textos escritos, de derechos y garantías y además de instituciones democráticas, sean desconocidas o vulneradas por decisiones ordinariamente mayoritarias. Por esa razón es que la cláusula hace que se cierren estas garantías en términos de lo estadual, lo social, lo constitucional, lo democrático y lo jurídico. Ese es el estado mínimo, ese es el núcleo esencial del estado constitucional, y eso es lo que evita la cláusula. La cláusula impediría que desaparezca, por ejemplo, el contenido de estado republicano, descentralizado, unitario, etc., para ensamblar, por ejemplo, un estado monárquico o un estado único y exclusivamente parlamentarista. Entonces la cláusula, al menos en el derecho interno, ¿qué hace? Impide esa modificación, o que desaparezca algunos elementos que conciernen a esa cláusula estadual, como la idea propia de república, del Estado como una cosa pública que compromete a una diversidad de actores individuales, colectivos, grupales, sociales, sin distinción. Un cambio en este carácter degeneraría en algo diferente al Estado constitucional, y eso es lo que permite la cláusula constitucional. Con relación a lo social, ¿no es cierto? La cláusula es estadual, pero también social, parte de un principio y sobre todo la solidaridad. Desapareciendo ese criterio, la cuestión ya no estaría ensamblada en un Estado constitucional bajo el modelo de lo social. Entonces, no es posible desprogramar o sacar de la cláusula del Estado constitucional ese ingrediente. Y la cláusula lo que impide precisamente es que se mantenga y se sostenga esa categoría social junto con todo su elementario contenido que materializa la idea de esa forma social que refleja la necesidad del Estado constitucional. Y así sucesivamente con la cláusula constitucional, cuyo contenido es propiamente los derechos fundamentales, la cláusula democrática que concierne a la participación activa de todos los sujetos fundamentales o constitucionales frente a todas las decisiones que los afectan. En esta cláusula democrática ha de hacerse una precisión, y es la siguiente: la democracia constitucional trascendió la democracia en sentido político. La democracia constitucional va más allá y permea todos los ámbitos de las vivencias del ser humano. Este ámbito que se está presenciando en términos de la interlocución entre el auditorio y quien habla, para el derecho constitucional es un ámbito democrático, de democracia constitucional. La relación entre padres de familia y sus hijos, contemporáneamente desde la democracia constitucional, corresponde a un ámbito de democracia constitucional. La relación entre esposo y esposa, ese es otro escenario de democracia constitucional. Un escenario de carácter jurisdiccional como una audiencia, por excelencia, es un escenario de carácter democrático. Hoy por hoy, por esa razón se habla incluso de derecho procesal penal de la democracia o democrático, para entender una cantidad de elementos que componen la estructura del proceso y de la audiencia en su dinámica en términos de 1. Diálogo, 2.
2. Participación activa de partes e intervinientes. 3. Igualdad de relaciones procesales entre Estado e individuo y otros actores. 4. La comunicación ininterrumpida por parte de todos los actores intervinientes dentro del proceso. 5. División de poderes procesales. Hay otros factores más que implican la democracia desde el punto de vista constitucional, involucrada con el debido proceso penal. La cláusula jurídica, que es la última en el ensamblaje, comporta que el derecho hoy no está concebido como se decía al inicio de solamente reglas, es decir, de normas que resultan estatuidas en reglas escritas, codificadas, normalmente en leyes, sino que ese modelo iuspositivista cede a un modelo neo-ius naturalista desde el ámbito de las constituciones materiales, o mejor, constituciones rematerializadas. Y esto comporta lo siguiente, que las constituciones rematerializadas plantean una transformación del concepto, estructura y dinámica del derecho. Se aprecia ese cambio a través de un modelo de derecho fijado en principios, valores y reglas. No es lo mismo una categoría de derecho o de lo jurídico en el Estado constitucional que defina que el derecho se agota única y exclusivamente en reglas jurídicas, a manifestar que el modelo de lo jurídico o del derecho como categoría del Estado constitucional se contempla a partir de principios, valores y reglas. Son cosas diferentes. Ya esa misma modificación es positiva en el entendido que el derecho ablanda su propio concepto, su propia estructura, su propia dinámica, y al morigerarla, esto influye en espacios como los del proceso jurisdiccional, en los cuales se refleja ese ablandamiento, esa morigeración, a través de lo que se denomina en general derecho blando o principio de legalidad blanda, en contraste con el principio de legalidad restrictivo duro, que era el que tuvo su aparición en el pasado, fijado solo en la regla aunque fuera injusta. En este caso, el derecho blando hace también que el derecho procesal, que el debido proceso iusfundamental tenga ese carácter de blandez, y eso se refleja en el proceso debido interno en términos de moduladores de la actividad procesal, por ejemplo, o en la aplicación del principio de proporcionalidad, o en la inaplicación de una norma de derecho procesal penal a través del mecanismo de la excepción por inconstitucionalidad de una norma, o por falta de aplicabilidad y reconocimiento de uno de los elementos del núcleo esencial especial del debido proceso. Entonces, toda esta idea del debido proceso como cláusula, que hace que las garantías y los derechos reconocidos como un mínimo en el texto constitucional y en los textos procesales son un mínimo, y que la cláusula los encierra, y ante modificaciones, cambios o extinciones del aparato estatal, del constituyente primario, del constituyente secundario, o a través de tratados o instrumentos internacionales, la cláusula le dice a todos ellos: soy intocable. Esos derechos y garantías
me los dejan quietos. Si van a tomar decisiones sobre ellos de manera que los van a extender o ampliar o a intensificar, la cláusula que hace, abre sus puertas y sus ventanas. Pero si la cosa va a ser negativa, la cláusula se cierra. Esa es una ventaja importante. Entonces eso sería debido proceso iusfundamental clausular. Ahora viene el debido proceso iusfundamental estadual. Es estadual en tanto lo siguiente, que el proceso tiene que ser proceso jurisdiccional republicano. Esto significa lo siguiente: uno, que es un asunto de todos, de ahí que se fija el principio de publicidad. Dos, que la ciudadanía ajena al conflicto penal o relativa o aparentemente ajena puede tener allí injerencia. Tres, que esto es muy importante, que la relación entre el Estado y el individuo debe ser lo más equitativa posible. Cuatro, que jamás el Estado apabullará o desconocerá las posiciones iusfundamentales de la persona humana reconocidas en el ámbito procesal. ¿Qué implica debido proceso iusfundamental social? Comporta muchas cosas. Es seguramente junto a la constitucional las cláusulas más extensas, pero comporta lo siguiente: el debido proceso iusfundamental social implica que la sociedad tiene una responsabilidad con lo que acaece en el escenario del debido proceso jurisdiccional, que no es ajena a ello. Además, desde esa cláusula social dentro del debido proceso, lo que se pretende es que la jurisdicción no comporte efectos negativos de carácter colateral o a terceros, de manera tal que por afectar o intervenir derechos fundamentales, naturalmente y en este caso del sujeto pasivo de la persecución penal, termine afectando, es decir, produciendo efectos colaterales o efectos tercerizados que hacen que el derecho penal no se concentre en el acto cometido, sino que trascienda y afecte, digámoslo así, penalmente a otras personas. Un ejemplo muy claro de esta situación del debido proceso iusfundamental social es el siguiente. Vamos a plantear esta hipótesis. Uno, hay una persona a la cual se le impone medida de aseguramiento en establecimiento carcelario. Dos, asimismo se impone una medida cautelar contra bienes de esa persona. Tres, los bienes de esa persona, entre otros, consistían en el funcionamiento de 3 restaurantes. 4. La medida cautelar tomada por la jurisdicción penal implicó el cierre, ¿no es cierto?, de esos establecimientos de comercio que son restaurantes. El otro punto, cuarto, que ese cierre afecta trabajadores. Entonces vamos a plantear lo siguiente: 3 restaurantes, 20 empleados por restaurante, son 60 personas afectadas con el cierre. Quinto, que en este caso el cierre de esos restaurantes a través de una medida cautelar procesal penal no solamente afecta a esas 60 personas, sino las familias, si las hay, familias nucleares, ¿por qué no extensas? Y a otros subterceros, por ejemplo, quien da el crédito a uno de estos empleados en una tienda de barrio, ¿no es cierto?, o en una tienda de ropa, o de otro tipo de artículos.
Entonces, fíjense cómo este componente fáctico, a través del cierre de un establecimiento de comercio, en este caso pues 3, afecta a una pluralidad de personas que nada tienen que ver con el sujeto pasivo de la persecución penal propietario de esos establecimientos de comercio y que se encuentra sujeto a una medida de aseguramiento personal. Entonces, lo social aquí implicaría que el cierre de esos establecimientos de comercio originaría un no debido proceso jurisdiccional y justo frente a esos empleados y frente a los subterceros que de una u otra manera se alimentan o tienen una conexión útil y benéfica con los empleos que se ofrecen y se garantizan con el funcionamiento de esos establecimientos de comercio. Entonces, desde el punto de vista del debido proceso jurisdiccional justo, desde el debido proceso fundamental, ¿qué sucede? Que esos cierres implican el desconocimiento de la cláusula estadual constitucional, en el entendido que la categoría social hace que la decisión de medida cautelar de cierre de esos negocios por parte de la jurisdicción penal implique afectaciones más allá de lo soportable dentro del ámbito penal. Por tanto, desde la cláusula social, naturalmente en el ámbito del debido proceso penal existiría una inconstitucionalidad de esa práctica que haría que no se posibilitara el cierre de esos establecimientos. Bien, ahora la cláusula del debido proceso fundamental constitucional. Ya se dijo que aquí se enfoca desde los logros y conquistas en la historia del derecho constitucional, en la historia del ser humano, con el contenido en términos de derechos y garantías. Entonces tienen que mantenerse intangibles y naturalmente el escenario del debido proceso ius fundamental es por excelencia el ejemplo y el modelo que se debe tener presente para la garantía de estos derechos. Naturalmente es en el ámbito en el que usualmente se realizan las alegaciones en términos de vulneración al Estado constitucional, que es en esta categoría constitucional cuando usualmente los pretendientes que buscan la declaratoria de una decisión jurisdiccional defectuosa o nociva a esos derechos fundamentales y garantías, buscan su revocación o su declaratoria de inconstitucionalidad para restablecer el orden del sistema normativo constitucional. Debido proceso fundamental democrático, ya se hizo una alusión anterior, en términos del debido proceso fundamental como participación activa de los actores procesales, como diálogo ininterrumpido, continuo, eficiente y eficaz, como división equilibrada de poderes procesales, como participación individual y activa en las decisiones que afectan, que también tiene una conexión con la cláusula del Estado. Tiene más elementos, más contenido esta cláusula democrática que ensamblada entonces con este mínimo de criterios va a fijar si resultan conculcaciones o no al debido proceso fundamental democrático, sobre todo donde el Estado antidemocráticamente impone silencios apabullantes, donde niega absolutamente el diálogo, como más adelante se hará alusión a partir de los esquemas ilustrativos. Y el debido proceso fundamental jurídico o ensamblado en la cláusula de derecho, pues va a entrever que aquí en este caso implica que el derecho procesal
esto es, el debido proceso del proceso, es blando. Que si el esquema conceptual, estructural y dinámico del paradigma del derecho en general como sistema normativo corresponde a la idea de derecho blando a través del principio de legalidad blanda y no de la legalidad dura clásico positivista, pues ha de entenderse que ese ablandamiento también refleja en la categoría del derecho que el debido proceso fundamental se acople a esa morigeración, atenuación. Por eso, contemporáneamente en esa cláusula del Estado constitucional se establece que esa cláusula de derecho atiende a una textura abierta, permeable y ofrece que las codificaciones procesales corresponden a un mínimo de regulación procesal, porque esa cláusula reconoce que también existe un derecho procesal no escrito. Es decir, hay un derecho procesal penal escrito, codificado usualmente en estatutos normativos a través de leyes. Pero también existen estatutos normativos no escritos. Basta examinar que los propios estatutos normativos codificados reconocen la figura del bloque de constitucionalidad no escrito para entrever cómo el derecho no escrito en materia de principios, valores y reglas no escritas pueden perfectamente ser reconocidas, tener contacto y ser incluidas en el esquema del bloque procesal escrito, naturalmente y de manera normal en las codificaciones procesales. Así pues que esta cláusula de derecho como debido proceso fundamental jurídico o ensamblado en la cláusula del derecho implica ese ablandamiento del derecho en la concepción incluso de un derecho procesal penal escrito y no escrito.